Vamos a leer entonces Génesis 6. Empiezo yo y vamos acá con mi Natalia. Sí, así. Él dice el versículo 6 en el capítulo 4. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de ¿No? al oriente del Edén. Muy bien, entonces la semana pasada vimos la primera parte de la historia, donde cada uno va y ofrece una ofrenda, por la redundancia. Sí, la de Caín es rechazada. Y estamos platicando la semana pasada que en la falta de devoción de Caín vemos una indicación de que el pecado ya se ha extendido. Sí, algo que decíamos era que el énfasis en este pasaje es que el pecado está aumentando, o sea, no es simplemente que pasó, sino que aumenta. Sí. Algo que también veíamos y que de hecho el domingo el pastor Marcos también hacía énfasis es que la ofrenda de Caín es rechazada debido al corazón de Caín, ¿sí? Es decir, nuestras obras son como nuestra naturaleza, ¿sí? En 1 de Juan 3:12 leemos: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, exactamente. Entonces, Caín era del maligno y sus obras eran malas, exactamente. Entonces, la naturaleza de las obras está conectada con la naturaleza del hombre, ¿sí? Entonces, en este pasaje que tenemos enfrente de nosotros vamos a ver 3 ideas centrales. 1, la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. 2, las consecuencias del pecado desatendido. Las consecuencias del pecado desatendido. Desatendido, el pecado desatendido. Y 3, juicio y gracia. Juicio y gracia. Entonces vamos a lo primero, la naturaleza del pecado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en los versículos 6 y 7. Sí, si te fijaste, Dios se presenta ante Caín y le da un consejo. ¿Sí? Dios le dice: haz bien y serás aceptado. ¿Sí? Haz el mal y el pecado está esperando para dominarte. Ahora, a lo largo de esta narrativa, Moisés usa el nombre de Dios que habíamos dicho, el que aquí tu Biblia traduce como Señor. ¿Te acuerdas qué significa? Lo vimos que cambiaba de Génesis 1 a Génesis 2. ¿Te acuerdas qué significa cuando Moisés cambia de Dios a Señor? Era como algo como más civil, como uno era de juicio y otro era como algo así, ¿no? Ok, acuérdate entonces que cuando Moisés cambia de Dios a Señor, Dios es un nombre como Dios. Sí, Elohim, todopoderoso, creador. Pero cuando Moisés dice Señor, está hablando del nombre revelado, el nombre de pacto, el nombre que Dios dice: yo me llamo, sí, yo soy el que soy, que ese es un nombre que hace énfasis en, hay una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Decíamos en aquel entonces el nombre de pacto de Dios, ¿sí? Entonces, a lo largo de la narrativa, Moisés utiliza el Señor, que en tu Biblia tal vez venga en mayúsculas completas, Señor en mayúsculas, y esto es porque está traduciendo lo que en Éxodo leemos como yo soy el que soy. Entonces, Dios es claro aquí con Caín,
le dice, si haces bien, serás aceptado. Entonces la pregunta es, ¿qué es hacer bien? Ajá. ¿Qué sería bien? ¿Qué entendemos por bien? ¿Qué entendemos por hacer bien? Pues, Así simple puede ser como obedecer, Ok, como seguir lo establecido. ok. bueno, ahí yo tengo una duda, pues no, ¿Qué es hacer bien? no sé. Ahí ya se podía decir que es el bien y que es el mal. ¿Desde Sí, el aún- principio? Sí, pero aún no estaban los mandamientos. No, pero desde Génesis 1 dice, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, esto no es bueno. O sea, ya había bien y mal. La respuesta generalmente es obedecer, hacer cosas buenas, todo esto. Pero esto va en contra de la idea que Pablo presenta en Gálatas y en Efesios. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, leemos, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras. Entonces no somos aceptados en base a que hagamos cosas bien, a que hagamos el bien. Y luego más en lenguaje más tajante, en Gálatas 3:10 y 5:4, Gálatas 3:10 y 5:4, Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley, es decir, todos los que obedecen la ley, ¿sí?, que a través de sus obras van a llegar a ser aceptados, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, confiar en mis obras como el medio por el cual consigo aceptación, me coloca bajo maldición. Nunca me lleva a Dios. Y en 5:4 dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, es decir, por su obediencia. Entonces, intentar ganar aceptación delante de Dios mediante nuestra obediencia o buenas obras, en realidad nos coloca bajo maldición y fuera de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice aquí, haz bien y serás aceptado, no está hablando de obras, no le está diciendo a Caín, pórtate bien, ¿sí?, obedece y entonces yo te voy a aceptar. ¿Sí? En realidad, el mismo pasaje nos muestra lo que significa hacer bien. Ojo, hacer bien te lleva a ser. Aceptado. ¿Quién fue aceptado? A ver. Abel. ¿Por qué? ¿Cuál fue el bien que hizo? Pues es que es una pregunta. O sea, cuando dices que es hacer bien, o sea, si yo se diría como hacer lo que Dios quiere o así, pero caigamos como en esta parte de obras, pero entonces va más allá, o sea, va a intención, porque pues al final ellos dos obedecieron, ¿no? Al llevar la ofrenda. ¿Cuál fue el factor que cambió todo entre la ofrenda de Abel y la de Caín? Pues que Dios vio con agrado una ofrenda. Por la situación del corazón, ¿no? ¿No? que yo sé que Caín era hijo de hermano. Leímos la semana pasada en Hebreos que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Cuál fue el factor? La fe. La fe. ¿Qué es hacer bien? Tener fe. Poner nuestra fe en el Salvador, poner fe en la promesa del Salvador. Eso es hacer bien, ¿sí? Ese es el bien que nos hace aceptos ante Dios, ¿sí? Entonces Dios no le está diciendo a Caín, te tienes que portar bien, ¿sí? Porque si te portas bien te voy a aceptar. Más bien le está diciendo lo mismo que le dice a todos los hombres desde todos los tiempos. Jesús es el único medio. Solo al poner nuestra fe en Él podemos ser reconciliados con Dios. Entonces, cuando leemos aquí hacer el bien, le está diciendo, necesitas poner tu fe en el Salvador, ¿sí? Ahora, después de esto, Dios continúa su consejo y dice, si haces mal, serás rechazado, ¿sí? No dice así. No, Dice, si haces mal, si haces mal, si tu fe no está puesta en Cristo, entonces estás bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Eso es lo que dice. Si tu fe no está en Cristo, solo hay otra opción, y esa es el pecado te domina. Esta es la misma idea que encontramos en Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, ojo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque están bajo la gracia. Si no estás bajo la gracia, implica que estás bajo la ley, lo que implica que el pecado tiene
dominio sobre ti, ¿sí? Si no estás bajo la gracia, estás bajo la ley y entonces eres dominado por el pecado. ¿Cómo dominado? El pecado te controla totalmente. ¿Seguimos? Vas a ver. Sí. La Biblia nos enseña que tú y yo como creyentes estamos en un ya, pero aún no. Es decir, hemos sido salvos, ¿sí? Y el poder de Cristo nos ha librado del poder del pecado. Pero seguimos batallando con el pecado, ¿no? Si no hay alguien aquí que diga yo no peco. Todos en algún momento caemos. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo y de la fe que nos ha sido concedida, usando las palabras de Agustín de Hipona, posse non peccare. ¿Se acuerdan qué significa posse non peccare? Puede no pecar. Puede no pecar. ¿Sí? Ahora, el hombre en Cristo puede no pecar. Es decir, tiene la habilidad, la capacidad de resistirse al pecado. ¿Sí? El hombre que está fuera de Cristo no puede resistir el pecado. ¿Sí? Está bajo pecado totalmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es interesante notar la idea que se usa para describir el pecado. ¿Sí? Dios está presentando el pecado como algo vivo. Si te fijas, le dice, el pecado está a la puerta. ¿Sí? Y te codicia, o sea, está deseándote. El pecado es como si fuera algo vivo, algo que nos acecha, esperando que demos cualquier oportunidad para atacar, y no solo para herirnos, sino para dominarnos. ¿Sí? Un comentarista decía, y me pareció muy, muy interesante, decía, es más fácil encontrar a un hombre que nunca haya cometido cierto pecado, o sea, que nunca haya pecado en esa cosa específica, a encontrar un hombre que haya pecado solo una vez. ¿A qué se refiere? Que cuando pecamos una vez en un área, ese pecado tiende a convertirse en un pecado recurrente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado no se gusta con nada más herirte, sino busca dominarte. ¿Sí? Aún como hijo de Dios, el pecado busca dominarte. La diferencia es que tú y yo en Cristo podemos resistirnos. ¿Sí? ¿Qué hacemos para vencer el pecado? Hacemos el bien. Es decir, depositamos nuestra fe en Cristo como nuestro único Salvador. Pero, como hemos dicho una y otra vez, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está solo. Entonces, una vez que hemos depositado nuestra fe en Cristo, comenzamos a ser transformados por el Espíritu Santo, y parte de esa transformación se ve en lo que J.I. Packer, que es un escritor, llama hábitos santos. El número aquí 5. Edificación en comunidad, que esto quiere decir pertenecer a una iglesia en la que tú sirvas y edifiques a los demás y que los demás sirvan y edifiquen tu vida. Oración, meditación, que esto tiene que ver con lectura de la palabra y hacer que la palabra esté dando vueltas en tu mente una y otra vez. Participación de la cena y el bautismo. Y liturgia de vida. Sí. Liturgia de vida es lo que haces en tu día a día. La liturgia se entiende generalmente en el ámbito religioso como lo que hacemos en el servicio. Si por ejemplo liturgia en nuestra reunión de domingo sería llegas, oras, cantas, oras, salmo, palabra, ofrendas, comidas. Es tu liturgia, hay una secuencia, ¿no? Pero en nuestro día a día también hay una liturgia. Entonces cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Si lo primero que hacemos es tirar la mano para agarrar el celular y entrar a Instagram o Facebook o lo que sea, ¿sí? Apagar la alarma y es parte de tu liturgia. Si lo primero que haces es apagar la quinta alarma y ya vas tarde y te levantas corriendo y a bañar y pum, es parte de tu liturgia. ¿Sí? Y la liturgia de vida nos transforma. ¿Sí? J.I. Packer dice, la enseñanza de la santidad que pasa por alto la persistencia disciplinada necesaria para formar hábitos es débil. Es decir, si creemos que el Espíritu Santo nos va a santificar así de repente, me voy a levantar y voy a ser más santo que ayer, estoy equivocado. La formación de hábitos es el medio ordinario por el cual el Espíritu Santo nos guía a la santidad. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, puesta nuestra fe en Cristo, desarrollar hábitos santos. ¿Sí? Cambiar nuestra liturgia de vida, unirnos a una comunidad, orar, meditar en la palabra, participar de la cena. ¿Sí? Pero ojo, todo esto debe ser hecho no para ganar salvación y aprobación, ¿sí? No, porque no nos la da, ya lo vimos,
sino porque la hemos ganado, ¿sí? Y ganado lo pongo entre comillas, se nos ha dado, ¿sí? Ahora, como hemos sido aceptos en Cristo, buscamos parecernos al Dios que nos ama y nos ha adoptado, ¿sí? Por eso desarrolló hábitos santos. Entonces ese sería el primer punto, ¿sí? El pecado es algo que busca dominarnos, ¿sí? El pecado domina a todos los hombres fuera de Cristo, pero una vez que estamos en Cristo, el pecado sigue buscando dominarnos, ¿sí? Y la idea aquí es que podemos incitar el pecado, y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? El segundo punto que dijimos que íbamos a ver es el pecado desatendido. Esto lo vamos a ver en el versículo 8, donde dice: Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si te fijas, se habla de Abel siempre como su hermano. Caín dijo a su hermano Abel. Sí, Caín se levantó contra su hermano Abel. Entonces, Moisés está enfatizando lo atroz de la obra. ¿Sí? El primer asesinato no fue un asesinato así, sino que fue lo que se llama fratricidio, que es matar a tu hermano, ¿sí? Difícilmente el pecado pudo mostrar su potencial de una manera más drástica. En la segunda generación el pecado ya había crecido a la proporción de asesinato. Ahora es importante notar que Caín no tiene ningún interés en dominar el pecado, ¿sí? Tan pronto como Dios le dice: si haces el bien serás acepto, pero si haces el mal, la narrativa nos dice que va, habla con su hermano y lo lleva al campo. Ajá. Toda la idea central de esto es que el pecado de Caín es premeditado. No crees que salieron, hubo una discusión y de repente... No. Caín tenía un plan, una intención desde el principio, que era matar a Abel. Pero podemos ver una secuencia de crecimiento en el pecado de Caín, ¿sí? Empieza con comparación. Todo esto nace a partir del momento en que la ofrenda de Abel es aceptada y la de él no, ¿sí? Y entonces ahí nace. Si te acuerdas que dice que su rostro demudó, ¿sí? Y luego empieza la envidia, ¿sí? Porque él sí y yo no, ¿sí? Y luego eso se convierte en enojo. De hecho, las palabras que están ahí del rostro demudo pudieran incluso hablar de un estado de depresión, ¿sí? De un enojo que lo lleva a estar en un estado de depresión. Y todo esto da luz a asesinato, ¿sí? Y en el fundamento de todo esto, así bajo toda esta secuencia, hay soberbia. ¿Por qué? Porque el punto es que cuando Caín se compara con Abel, él cree que merece lo que Abel ha recibido. O sea, ¿por qué Abel sí es acepto y yo no? ¿Sí? Yo merezco lo mismo que Abel. ¿Sí? Hay soberbia. Y la noticia triste es que hay soberbia en todos nuestros corazones. La soberbia es algo que está ahí, siempre, como vimos, acechándonos. Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Pero la idea central aquí es que todo el pecado se convierte en acciones de la misma forma. Es decir, el pecado se cocina a fuego lento, ¿sí? Agustín de Hipona otra vez define 3 etapas del pecado. La primera la llama concupiscencia de la carne. Y en la concupiscencia de la carne, él dice que es cuando los sentidos perciben algo que causa deleite. Todavía no hay ninguna acción, simplemente es algo que lo percibes y dices: eso se siente bien, ¿me explico? O me haría sentir bien. Ajá, concupiscencia de la carne, es cuando los sentidos perciben algo que causa deleite, ¿sí? Después de esto pasa a contemplación. Es decir, ya como que lo percibiste, como que a lo mejor sentiste lo bonito, exactamente, se sintió bien, ¿sí? Y ahora sigue en tu mente, empiezas a darle vueltas y a deleitarte en esa cosa y a permanecer en ella, así como que, está padre, o sea, estaría bien padre esto, o hacerlo, o, ¿sí? Y en vez de referir esta cosa a Dios como creador, de rendirla, le empiezas acá a dar vuelo. Y después de esto sigue el consentimiento de la voluntad, que esto es: el pecado se convierte en una acción. ¿Cómo se llama eso? Consentimiento de la voluntad. ¿El pecado? Se convierte en una acción. Consentimiento de la voluntad. El pecado se convierte en una acción. ¿Sí? Entonces, idea central: el pecado es estimulado mediante malas decisiones. Ningún pecado nos domina de pronto, ¿sí? Nadie está en su cama y de repente ya está fumando y no puede dejar de fumar, ¿sí?
Nadie está en su cama y de repente ya es un mentiroso así, mentiroso que no puede, nadie. El pecado empieza de a poquito, y se va cocinando ahí, de a poquito. Pero es importante recordar cómo Dios mismo, ¿sí?, pinta el pecado como algo vivo que está buscando dominarte, no herirte, dominarte. Entonces, de poquito a poquito, de mala decisión en mala decisión, ¿sí?, vas dando pie. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado con las cosas pequeñas. Debemos de tener cuidado con las mentiras inofensivas. Debemos de tener cuidado con lo que vemos en internet o en redes sociales. Debemos de tener cuidado con lo que escuchamos cada día, ¿sí?, ya sea en podcast o con tus amigos, las pláticas que tienes. Pero también debemos de tener cuidado con nuestras emociones, ¿sí? En el caso de Caín, es un enojo, ¿sí?, es una emoción. ¿Sí? Acuérdate que no existen las emociones negativas. Todas nuestras emociones revelan nuestro corazón y deben de ser enfocadas hacia Dios. Entonces tú y yo no podemos dejar nuestras emociones o estas acciones pequeñitas desatendidas, porque lo que va a suceder es que van a germinar, ¿sí?, van a dar fruto. Muchas veces tú y yo decimos, ya me enojé, pero me voy a esperar y ya se me pasa. Sí, tal vez ya no estás enojado, pero si no lo atiendes, la semillita sigue ahí, ¿sí?, y va a dar un fruto a largo plazo. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado. Pero más importante que la naturaleza del pecado es la misericordia de Dios, que es mostrada a Caín, ¿sí? Esto nos lleva al tercer punto que dijimos que vamos a platicar hoy. Y le puse yo sé que te lo nombré como gracia y juicio y gracia, pero le puse aquí el subtítulo gracia para un asesino. Y esto lo encuentras en el resto del pasaje, ¿sí?, desde el 9 hasta el 16. Entonces, desde el 9 hasta el 16 nos encontramos con el juicio y la gracia de Dios. Y en realidad esto no está separado. De hecho, es casi imposible separar el juicio y la gracia de Dios. Siempre van mano a mano. Cuando estudiamos Juan decíamos, en la cruz el juicio y la gracia de Dios se besan, ¿no? ¿Sí? Porque cae todo el juicio sobre Cristo, pero también se ve toda la gracia del amor de Dios. Entonces aquí igual la gracia y el juicio están entretejidas, ¿sí? Y encontramos una secuencia que está muy interesante, fíjate bien. Vamos a ver gracia, juicio, queja, gracia, juicio, ¿sí? Entonces empezamos gracia, juicio, queja, gracia, juicio, ¿sí? Entonces, gracia, ¿sí? La primera vez que vemos la gracia, Dios se presenta ante Caín y le hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Ahora, la pregunta de Dios no busca información, como si Dios no supiera dónde estuviera Caín, no lo alcanza a ver, sino que es una pregunta, en las palabras de un comentarista, pedagógica. Busca hacer que Caín confiese su pecado y que se arrepienta, le está dando la oportunidad de confesar, igual que lo hizo con Adán y Eva, ¿sí? ¿Dónde estás, Adán? ¿Sí? Te está dando la oportunidad, ¿sí? Ahora, las primeras preguntas se encuentran a Adán y Eva humillados. ¿Te acuerdas que Adán y Eva estaban escondidos? ¿Sí? Y aunque evaden y se excusan, no niegan su pecado, ¿sí? Saben que pecaron y como saben se echan la culpa. Pero esta segunda pregunta encuentra a Caín insolente y endurecido. Caín miente. Pues yo no sé, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo? ¿Sí? Entonces, después de que Dios manifiesta gracia y Caín responde en insolencia, ¿sí?, sin ningún interés de reconciliarse, viene el juicio. Y esto lo vemos en los versículos 10 al 12. Las preguntas y el juicio de Dios enfatizan la relación de Caín con Abel, su hermano. Si te fijaste, desde el principio se ha hablado de Abel en referencia a Caín, ¿sí? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y luego Caín dice, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Sí, la voz de la sangre de tu hermano. Entonces hay un énfasis marcado en es tu hermano, o era tu hermano, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? En el pensamiento judío, la comunidad, el hecho de pertenecer a una comunidad presuponía responsabilidad mutua. O sea, cuando tú entrabas a la comunidad israelita, de entrada tú sabías que había una responsabilidad por todos los que eran parte de esa comunidad, ¿sí? Y esto era fundamental porque todo el pueblo de Israel vivía en una comunidad de pacto, estaban en un pacto con Dios. Entonces, entrar a esa comunidad, ese pacto con Dios, implicaba una responsabilidad de unos por otros.
Y de hecho es interesante porque no sé si te acuerdas, pero ni siquiera la muerte libraba a las familias de las responsabilidades hacia un miembro de la misma. Exactamente, te tenías que hacer cargo, ¿sí? Ni siquiera la muerte te libraba de esas responsabilidades, ¿sí? Entonces la responsabilidad comunal tenía prioridad sobre las preferencias o los derechos individuales. La individualidad no era negada, o sea, cada uno se reconocía como individuo, no era una comuna con una mente acá, de panal. Pero el individualismo en el sentido que tú y yo lo manejamos, es decir, yo soy una persona individual, autónoma y tengo privilegios, y entonces mis privilegios los pongo en oposición, ¿sí? O los ejerzo a expensas de otras personas dentro de la comunidad. Eso no era parte de la idea judía, ¿sí? Es decir, lo primero era mi responsabilidad hacia otros. Eso era lo primero, ¿sí? Entonces, la iglesia debe de seguir este mismo patrón de solidaridad, ¿sí? Leemos, te puse aquí 2 versículos, Gálatas 6:2. Dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y Hebreos 3:13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, ¿sí? Pero también en Filipenses, no sé si recuerdas que hay este pasaje donde Pablo habla de que haya en nosotros la mente que hubo en Cristo, ¿sí? La misma mente, que es decir, la misma actitud que hubo en Cristo. Y parte de lo que dice es considerar a los demás como mayores a ti mismo, ¿sí? Y lo que me gusta es que Pablo no dice considera a los demás como mayores, o simplemente olvídate de ti, no, considera a los mayores como mayores a ti mismo, es decir, considérate a ti, pero en relación a los demás, ¿sí? Tienes responsabilidad por los demás, y esa es la idea central en este pedacito, somos responsables por nuestros hermanos, ¿sí? La relación de Caín con su hermano Abel estaba intrínsecamente unida a su relación con Dios. Nuestra relación vertical afecta invariablemente nuestras relaciones horizontales. Algo que vemos aquí en esta parte del juicio es que por primera vez la maldición cae sobre la humanidad. Si te acuerdas, cuando Adán y Eva pecan, la serpiente es maldita, la tierra es maldita, pero Adán y Eva no. Adán y Eva sufren consecuencias de su pecado, pero no son malditos. Sin embargo, aquí, ¿sí? Dios dice: ahora pues, maldito eres de la tierra, ¿sí? Y hay algo muy interesante, porque Moisés utiliza el mismo lenguaje para Caín que utilizó para la serpiente en Génesis 3. Y lo hace a propósito, porque explícitamente nos está diciendo: Caín es la semilla de la serpiente, ¿sí? Ambos son asesinos. Ambos comparten la misma naturaleza y ahora comparten la misma consecuencia. Son malditos. ¿Sí? La maldición de Caín tiene básicamente 2 partes. La primera es que es expulsado de la tierra. Ahora, esto no significa que se va a volar al espacio, ¿sí? Sino que significa que Dios le está sacando de la porción de tierra cultivada. No sabemos cuántos años habían vivido para este punto. Josefo, que es un historiador judío, no sabemos cómo sacó esa información, probablemente por especulación. Dice que Caín para este punto tenía como 240 años. Entonces quiere decir que la tierra ya estaba pues labrada. Sí, ya había dado fruto y todo, ya tenían tal vez sus hectáreas de plantíos o como quieras verlo. Entonces lo que Dios le está diciendo es: ya no vas a poder habitar en esta parte de la tierra que ya está cultivada y que es arable. Tienes que irte. Pero además va a ser o es enjuiciado a vagar por la tierra, ¿sí? A no establecerse en un lugar. Esas son las 2 consecuencias que Dios pone sobre Caín. Otra vez, para Israel, cuando estuviera leyendo esta historia, la primera idea que les iba a venir a la mente es que tener una parte de tierra que fuera tuya, para tu familia, ¿sí? Era una señal del pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo, y el hecho de que Dios te asigne una parte de tierra quiere decir que de lo que es suyo te está permitiendo vivir como inquilino, ¿sí? Y eso implica una relación entre tú y Dios, ¿sí? Entonces el hecho de que Caín sea expulsado, ¿sí? Está diciendo: la relación entre Caín y Dios está cortada, ¿sí?
Después de esto nos encontramos con la queja. Ya vimos gracia, juicio, y luego viene una queja en los versículos 13 y 14. A diferencia de Adán, que no protesta en contra de su expulsión del jardín, Caín clama en queja al escuchar su juicio. En la opinión de Caín, su castigo es demasiado duro. ¿Sí? Leemos ahí, dice, Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportar. Si me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me voy a tener que esconder, y seré vagabundo y errante. Dice, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. ¿Sí? Es decir, Caín, aparte de todo lo demás, estaba siendo un cobarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no dudó en matar a Abel, pero ahora tenía miedo de que alguien vengara a Abel y lo matara a él. ¿Sí? Entonces, la respuesta de Caín no muestra ni una pizca de arrepentimiento. En Caín no hay nada de arrepentimiento. Lo único que pesa sobre Caín es que su castigo está muy duro. ¿Sí? Eso es lo único que le pesa. Todo lo demás no le importa. Después de la queja, vemos gracia. En el versículo 15, Dios responde a la queja de Caín y le asegura que su vida va a ser preservada. Dios no mitiga la sentencia, es decir, no la hace más pequeña, ¿sí? Sino que le hace ver que es solo lo que él dijo lo que va a suceder. La queja de Caín es errónea. Ahora el pasaje nos dice que Dios pone una marca sobre Caín, y la marca ha sido una fuente de especulación infinita. Hay un chorro de cosas. Te pongo aquí 3 que me llamaron mucho la atención porque nunca los hubiera pensado. Lo primero es que muchos comentaristas dicen que a Caín se le puso un tatuaje. Muchos dicen incluso que fue una tacha en la frente, una X en la frente, no sé de dónde sale. Sí. Otros dicen, y se me hizo todavía más extraño, que tenía un peinado especial, y entonces el peinado era como la marca. Y otros dicen que Dios puso un perro que acompañaba a Caín. ¿Sí? Y entonces el perro lo defendía de cualquiera que lo quisiera matar, y el perro funcionaba como la marca. Era la marca. Pero en realidad pues tú y yo no sabemos. Dios no nos dice, Moisés no se preocupa en explicarnos cuál es la marca. ¿Sí? No sabemos cómo se veía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el punto de la narrativa. ¿Sí? No importa cómo era la marca. ¿Sí? La idea es que la marca no es una señal de maldición. De hecho, es una señal que garantiza la seguridad de Caín. Es un acto de gracia, ¿sí? De gracia común. Es decir, y esto lo veíamos también en Juan, ¿te acuerdas que decíamos en él estaba la vida? ¿Sí? Es decir, Dios es el único que tiene vida en él mismo, por él mismo. Todos los hombres están vivos porque Dios da de su vida. Aún aquellos que lo niegan o que lo vituperan, Dios les permite estar vivos. Es gracia común, lo mismo que hace Dios aquí. Sí, la pregunta sería, ¿por qué Dios preserva la vida de este asesino? Sí, o sea, ¿por qué Dios dice, no, nadie te va a matar? Y la respuesta es sencilla. Vida y muerte son una prerrogativa de Dios. Él es el único que decide quién vive y quién muere. Nadie más puede hacerlo. Matar a otro hombre, como vamos a ver después en la historia de Noé, es ir en contra de la imagen de Dios directamente. ¿Sí? El pecado no puede ser ignorado o justificado. Caín debe de pagar por sus acciones. Pero Dios, que pronuncia el juicio, también protege su vida. Ahora Caín es un hombre marcado, pero en un sentido positivo. Después de esto, Moisés termina narrándonos la consecuencia del juicio, ¿no? Lo último que se nos dice es que Caín sale de la presencia de Dios y se mueve hacia el este. Ojo, que este movimiento hacia el este siempre es usado aquí en Génesis como un movimiento lejos de Dios. ¿Sí? Moverse hacia el este siempre es como lejos de Dios. ¿Sí? Y se mueve a la tierra de Nod. Ahora, la mayoría de los comentaristas y arqueólogos dicen que no hay una tierra de Nod como tal, pero Nod significa errante. Si te acuerdas que el castigo de Caín iba a ser un errante sobre la tierra. Entonces, lo más seguro es que no fue y se asentó en una tierra que ya existía, sino que el lugar a donde él llegó se llamó como su maldición, errante, Nod. ¿Sí? Donde Dios antes se había revelado, Caín ya no puede permanecer. ¿Sí? Mientras estaba leyendo la porción, hubo muchas cosas muy interesantes, pero lo que más me impactó fue la respuesta de Dios ante la queja de
De Caín, algunas veces me ha pasado que Aria se queja de las instrucciones o de los castigos o de bla, 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 y tendía, últimamente ya no, ¿verdad? A decir, es que es injusto. Sí. Ajá. Y malamente, algo que yo le decía era, ¿cómo se contesta, Aria? Sí, y la instrucción, o sea, la pregunta, yo esperaba una respuesta que es, sí, papá, sí, mamá. Sí, eso es lo que yo esperaba y era mi respuesta, es que es injusto, ¿cómo se contesta? Y yo esperaba que me contestara, sí, papá. Sí. Gracias a Dios, Él no es como yo, Él es mejor. Sí. Porque todos los hombres fuera de Cristo somos asesinos. Sí. Yo creo que justamente cuando Caín dijo, mi pecado, mi castigo es demasiado grande, Dios le pudo haber dicho, ¿qué te pasa? O sea, que no ves lo que acabas de hacer. Sí. Píntele, mijo. Y no hace eso. Sí. Manifiesta gracia. Y, como te dije, todos los hombres fuera de Cristo somos asesinos. ¿Sí? ¿Por qué? Primera de Juan 4:7 dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, para amar tengo que ser nacido de Dios y conocer a Dios. Es decir, para amar necesito estar en Cristo. Para amar necesito haber nacido de nuevo. ¿Ok? Y mismo Juan, un capítulo atrás, primera de Juan 3:15, dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. ¿Sí? Entonces conéctalo. Si para amar tengo que estar en Cristo, fuera de Cristo no puedo amar. Y si no puedo amar, entonces soy un asesino. ¿Sí? Pero Dios no nos dice, chulo mijo, hágale como quiera, hágale pues. Sino que Dios manifiesta su bondad, ¿sí? Y nos llama a arrepentirnos. ¿Sí? En Romanos 2:4, Pablo dice, oh, tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es su bondad lo que nos lleva al arrepentimiento. Y entonces tú y yo algo que tenemos que reconocer día con día es que éramos asesinos, éramos pecadores, éramos lo peor de lo peor. Pero la bondad que Dios manifiesta a Caín aquí, desde el principio, cuando viene y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Le da oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Y le da un consejo. Si haces bien, serás aceptado. Y es lo mismo que Dios hace hoy por hoy con todos los hombres, ¿sí? Aquí está Cristo. Él es el camino, ¿sí? Y no sé si recuerdas en 1 Corintios, lo hemos mencionado muchas veces, ¿sí? Es como si Dios rogase por medio de nosotros, cuando presentamos a Cristo, reconcíliense con Dios, ¿sí? Entonces Dios hace exactamente lo mismo. Entonces tú y yo, a la luz de esto, ¿qué debemos de hacer? Debemos de vivir manifestando el amor que Dios nos ha manifestado, ¿sí? Vivir manifestando su gracia, su bondad, ¿sí? Vivir humildemente, ¿sí? Porque generalmente somos muy prontos a decir, no, es que eres más malo que yo. Pero si la Biblia me dice, eres un asesino, eras un asesino, pues como que sí éramos de lo peorcito, ¿no? Lo más malo, por no decir otra cosa, ¿sí? Y entonces debemos de reconocer que la bondad de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y que nos ha traído a Él, y que ahora debemos de manifestar ese mismo amor a los que nos rodean, pero sobre todo debemos de manifestarlos a nuestros hermanos en la fe. Somos responsables por aquellos que forman parte de la iglesia, ¿sí? Sobre todo de la iglesia a la que pertenecemos, ¿sí? Y tenemos que vivir en esa luz, en esa sintonía.